Buen día, amadas hermanas, Dios me las bendiga grandemente. Les saluda la hermana Gisela Ruiz, contenta, gozosa que nuevamente nos reunimos para llevar nuestro estudio de la palabra de Dios y hoy vamos a estudiar las cartas de Juan a cargo de nuestro pastor Pedro Elorriaga. Este tiempo sea nuestro Señor hablando a cada una de nosotras mediante su hermosa palabra que es viva, que es eficaz. Para esto vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro para dejar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Inclinemos nuestros rostros, amadas hermanas. Padre nuestro, amado Dios, Señor eterno, te damos gracias, papito lindo, porque una vez más, Señor, nos permites que vengamos juntamente como hermanas, como siervas, como unidas, Señor, como cuerpo, a seguir aprendiendo más de tu palabra. Sea este tiempo, Señor, hablando a cada una de nosotras, hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor, y esta palabra, Señor, se dé manifiesto en nuestras vidas, Señor amado. Dejamos este tiempo maravilloso en tus preciosas manos. Sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de nuestro pastor. Entregamos este hermoso tiempo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, amadas hermanas, y es momento de alabanza. Vamos a alabar a nuestro Dios. Adelante. Perseveremos, hermanos, hasta el fin, la venida del Señor, cerca está, cerca está. Perseveremos, hermanos, hasta el fin, la venida del Señor, cerca está, cerca está. Hermanos míos, nunca desmayéis, aunque la gente hable mal de ti. Mejor procura mirar al Señor, el Señor Jesús está contigo, el Señor Jesús está contigo. Perseveremos, hermanos, orando, cantando, la venida del Señor, cerca está, cerca está. Perseveremos, hermanos, orando, cantando, la venida del Señor, cerca está, cerca está. Hermanos míos, nunca desmayen, aunque la gente hable mal de ti. Mejor procura mirar al Señor, el Señor Jesús está contigo, el Señor Jesús está contigo. Hermanos, buenas tardes. Este jueves de estudio bíblico damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite también estar juntas a través de las redes, ¿no es cierto? Gracias a Dios estamos a mitad del mes de octubre y los anuncios de esta tarde, de este día, para esta semana, son nuestros estudios del Evangelio de Lucas que tenemos con nuestra hermana Dorita los sábados a las 4 de la tarde por Zoom, vía Zoom. No se desanimen, hermanas, y estemos terminando este Evangelio que está muy interesante y ya son los últimos capítulos que nos toca, así que las animamos a continuar y a concluir, mejor dicho, este estudio precioso del Evangelio. Tenemos también los días martes tenemos nuestras reuniones de oración. Recuerden, este martes 19, martes 26, que sería el último martes del mes de octubre. Le toca al grupo de nuestra hermana Eunice. Así que estén coordinando para poder tener este tiempo precioso. Y que nos toca el próximo jueves. El próximo jueves 28 tenemos un día muy especial, porque vamos a tener, claro, es nuestra tarde de labores,
vamos a tener para aquellas hermanas que no puedan ir a la iglesia, se va a seguir grabando el taller de costura para aprender cómo hacer las sábanas en casa, ¿no? Si no queremos estar gastando, se compra la tela y se puede confeccionar en casa. Así que eso lo pueden ver por Facebook y YouTube. Pero aquellas hermanas que sí podamos estar en el templo, este jueves 28, vamos a tener un día muy especial. Desde las 10 de la mañana vamos a estar en el templo porque vamos a tener una mixtura, ¿no? Y con talleres, tanto el taller de costura, vamos a aprender a manejar aquellas que no saben manejar las máquinas de coser, y a practicar cómo hacer las sábanas, ¿no? Porque es costura recta. Entonces, ese es un taller. El otro taller va a ser de tejido y el otro taller va a ser de reciclaje, manualidades, ¿ya? Así que las animamos a pasar la voz, invitar a alguna amiga, conocida que pueda participar y a separar sus almuerzos, porque no queremos que hacer demasiado. Avísennos por favor con tiempo para ver dos diferentes menús, ¿no? Así que tienen hermanas, comuníquense con nosotras a través de WhatsApp o del teléfono. Las esperamos, queremos pasar un día precioso para la gloria de nuestro Dios, ¿sí? Esos serían todos los anuncios. A continuación, el pastor Pedro Lorriaga va a seguir con nuestro estudio de las cartas de Juan. Que el Señor los bendiga, hermanas. Un saludo cordial a nuestras hermanas de la Iglesia Evangélica Peruana que pertenecen a la Liga Femenina y a todas las personas que están viendo este video que quiero compartir la palabra del Señor. Vamos a orar para pedir su bendición y que nos hable a nuestro corazón. Oremos. Gracias, bendito Señor. Estamos avanzando en conocerte a través de la palabra bendita que dejaste, la Biblia. Y ayúdanos, Señor, que esto sea el alimento espiritual que nos fortalezca y nos permita crecer y sobre todo conocerte más y obedecerte. Nos encomendamos en tus manos. Que Cristo que habita en nuestro corazón y su Espíritu nos guíen, como dice tu palabra, a toda verdad. En Jesucristo te pido bendición para cada una de las hermanas. Amén. Permítame compartir pantalla para poder exponer lo que vamos a estudiar ahora. Mientras tanto, ustedes abran sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Juan. Muy cerca al Apocalipsis, la segunda carta de Juan. Vamos a hacer la introducción general a esa carta el día de hoy. La segunda carta de Juan. Manténgala abierta para que vean algunas referencias que hacemos aquí en el estudio. Estamos empezando esta segunda etapa del estudio de las cartas de Juan. Espero que las hermanas que hayan estado siguiendo los estudios puedan haber aprovechado y pueden haber aprendido del Señor lo que Él dejó para sus hijos e hijas. Empecemos. Como introducción, esta carta se escribe mayormente para dar una instrucción a los creyentes a que sean precavidos y sepan discernir a quién hospedaban, porque había muchos predicadores y maestros itinerantes que lo hacían en el nombre de Dios, pero no todos eran auténticos. Habían falsos maestros, falsos predicadores, falsos misioneros, ¿no? Y que se aprovechaban de las familias que con buena fe y confiando en ellos les daban hospedaje, pero ellos torcían su doctrina con enseñanzas falsas. Entonces hacían mucho daño a la iglesia. En ese tiempo la iglesia naciente se apoyaba en la instrucción que casa por casa hacían estas personas o reunían a varias familias en las casas
y ellos aprovechaban para también pedir alojamiento, que les den los alimentos en alguna casa que quisieran recibirlos. Entonces esta carta tiene ese propósito, ¿no? Ahora, lo primero que cuando se estudia una carta es quién es el autor, y vamos a hablar sobre el autor. El autor, en realidad, en esta carta no se menciona directamente. No se menciona al apóstol Juan, como en otras cartas, por ejemplo, la de Pablo. Pablo mismo se identifica y dice Pablo, apóstol de Jesucristo, etcétera, etcétera. En este caso, la introducción a la carta no se menciona el nombre del apóstol Juan. Sin embargo, en la historia cristiana de la Iglesia de Cristo, existen los llamados los padres de la Iglesia cristiana, que son aquellos creyentes que recibieron el mensaje directamente de los apóstoles. Ellos reconocen que el autor es el discípulo amado Juan. Todos coinciden que el autor de esta carta es el apóstol Juan, el discípulo amado, que en su tiempo, cuando estaban los 12 apóstoles con Jesús, era el más joven de ellos. También ayudan para confirmar esta propuesta de que ayudan las similitudes que hay con la tercera carta respecto a su estilo y sus temas, ¿no? Por supuesto, también similitudes con la primera carta. Entonces, todo esto ayuda a afirmar de que el autor es Juan. Ahora, otra cosa que ayuda también es que se identifica a sí mismo y se llama como el anciano. Ese es un término que se daba no solamente a los que tenían avanzada edad, sino también a los que tenían autoridad. Y entonces él se presentaba como quizás uno de los últimos apóstoles con vida al escribir esta carta, y se autotitula el anciano. Esto lo pueden ver en, Juan tiene solamente un capítulo. En el versículo 1 está esa mención. También sobre el destinatario, o sea, a quiénes iba dirigida esta carta. Esto también es importante saber. Ahora, ¿por qué lo estamos estudiando de esta manera? Porque cuando uno va a enseñar la palabra de Dios o va a predicar de ella, tiene que saber de qué está predicando, de qué se trata y realmente si cuenta con todo el respaldo de los demás libros que son inspirados. Entonces, para que se ubique en el contexto histórico, para que se ubique también dentro de los libros de la Biblia, ¿no? Y que se reconozca con claridad y con firmeza que es palabra de Dios. Entonces, ¿a quién estaba dirigida esta carta? Hay varias teorías, o hay dos por lo menos. Cuando se refiere a la señora elegida y sus hijos, algunos interpretan que se está refiriendo a una hermana de carne y hueso real que está con su familia y como parte de la iglesia de ese lugar donde era dirigida la carta. Entonces se le llama la señora elegida y sus hijos. Otros comentaristas, otros hermanos estudiosos de la palabra de Dios, creen que también es un término, señora elegida, es un término que se aplica a una iglesia, ¿no? La señora elegida sería la iglesia en general y los hijos serían los miembros de la iglesia, ¿no? En conclusión, para no confundirnos, cuando se analiza el contenido de la carta, nos damos cuenta que está dirigida a todos los creyentes, por lo tanto es una carta universal, ¿no? Y así fuera de que estuviera dirigida a una señora como líder de la iglesia y sus hijos, no deja de ser una carta universal porque los términos que usa y las enseñanzas está aplicada a todos los discípulos de todos los tiempos, y por eso es que es para usted y para mí también. Entonces, los destinatarios son todos los creyentes y usted está incluido o incluida y yo también estoy incluido. Entonces, es universal el destinatario. Ahora, sobre el contexto, ¿no?
¿Qué es lo que estaba pasando en ese tiempo? El contexto histórico, las circunstancias de ese tiempo, ¿no? Los creyentes crecían en número grandemente, pero en ese tiempo no se construían templos. Las reuniones desde que comenzó la iglesia cristiana, en Hechos lo vemos, se reunían en las casas, ¿no? Entonces no habían templos exclusivos como tenemos nosotros para reunirnos y celebrar, digamos, la alabanza y la adoración al Señor y recibir palabra de Dios. En ese tiempo, los vecinos creyentes se ponían de acuerdo y se reunían en una casa, y ahí se leían las cartas y ahí se aprendía del Señor, se alababa, ahí también se juntaban los diezmos y las ofrendas, allí se aconsejaban, hacían tarea pastoral. En las casas de los hermanos se hospedaban los predicadores, misioneros y maestros. Estos eran personas que habían sentido en su corazón un llamado del Señor y un envío para hacer la obra, para compartir el bendito mensaje del Evangelio y toda la doctrina que dejó Jesucristo. Entonces eran personas que no tenían un sueldo. Ellos se gozaban en compartir la palabra del Señor y por eso necesitaban el apoyo de hermanos que de buen corazón los puedan recibir, los puedan hospedar, dándoles pues el alojamiento que incluía pues los alimentos y también todo lo necesario para su higiene personal, y aún es posible que le dieran alguna ofrenda a ellos. Entonces esa era la costumbre, porque así empezó la iglesia. Empezó con hermanos voluntarios que eran predicadores, eran misioneros o eran maestros que compartían la palabra del Señor. A la vez, aparecieron también los falsos maestros que estaban cuestionando que Jesús era divino, ¿no? Y para jactarse y decir que sabían mucho, lo que ellos hacían era mezclar la palabra de Dios, que ya había sido compartida o estaba siendo compartida por los apóstoles y también por los padres de la iglesia, por los discípulos de los apóstoles, mezclaban la palabra de Dios con las filosofías griegas, ¿no? Ellos pensaban de que estaban enriqueciendo el mensaje, pero lo que estaban haciendo era torcer su significado. Ahora, en vista de este panorama, de que era difícil distinguir entre uno y otro, solamente se sabía por lo que compartían quién era verdadero creyente y verdadero maestro o verdadero predicador y quién no lo era. Se dio la advertencia a los creyentes que no hospedaran a estos falsos maestros y misioneros. Ellos realmente causaban confusión e inclusive se aprovechaban de la buena fe, de la bondad, de la confianza que tenían los creyentes en estos predicadores. Ahora, ¿en qué año se escribió esta carta? Los estudiosos bíblicos, en el análisis que hacen, dice que esta carta se escribió entre los años 85 y 95 DC. Ustedes que me están viendo y que están escuchando, cuando ustedes lean esas dos letras con un punto al lado, DC significa después de Cristo. Entonces se cree que después que el Señor ascendió a los cielos, 85 años o 95 años después, se escribió esta carta. Y sabemos que el autor fue Juan porque él estuvo muy jovencito cuando el Señor predicó y lo llamó y lo discipuló y lo nombró apóstol. Era muy joven él. Entonces, y él vivió muchos años. Él murió muy anciano. Entonces, antes de morir, él escribió esta carta, 85 o 95 años. ¿Cuáles son los propósitos de la carta? O sea, ¿por qué o para qué las escribe, ¿no? ¿Para qué la escribió? En primer lugar, para que aquellos que han conocido la verdad puedan permanecer en Cristo. Era importante para Dios, y lo es hasta ahora, y también para el apóstol Juan,
que aquellos que escucharon el mensaje del Evangelio, aquellos que creyeron en ese mensaje, aquellos que recibieron a Cristo Jesús, puedan permanecer en Cristo, que continúen, a pesar de que habían herejes y personas que causaban estragos en la iglesia, que se aferren a la verdad, ¿no? Lo segundo es para afirmar que todos los que tenían o los que tienen vida eterna también sepan que poseen la gracia del Señor, o sea, el poder de Dios, la aceptación de Dios, ¿no? El regalo de Dios y también la misericordia y paz de Dios. Estas cosas no eran ajenas a los que tenían vida nueva, ¿no? Más bien era parte de toda la bendición que el Señor daba a sus hijos y es importante que ellos entiendan esa verdad, ¿no? Por eso es que esto era importante manifestar. Tercero, enseñar el mandamiento recibido del Padre desde el principio, el amarlos los unos a los otros, ¿no? Parece que no es una novedad, pareciera que fuera una repetición de la enseñanza, pero el recalcar lo hace justamente pensando en que Jesucristo mostró una nueva dimensión de ese amor. Y algunos de nosotros hasta ahora decimos que amamos a los creyentes, pero realmente como Cristo los amó, no lo hacemos. Y entonces el énfasis aquí es que debemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó? Sacrificándose hasta el final por aquellos a quienes amaba. Y esto muchos de nosotros no estamos de acuerdo, o cuando hay problemas y dificultades, nuestro amor se debilita y del amor pasamos al disgusto, al resentimiento, al odio inclusive. También el otro propósito fue reafirmar a los hermanos a cumplir este mandamiento. O sea, era importantísimo. Sobre la base del amor, que es que el cristianismo está apoyado. Lo primero es el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y si de los prójimos hay convertidos, hay creyentes, entonces hay que amar a los hermanos, ¿no? Y esto era importante. ¿Por qué? Porque el mismo Juan dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hermanos? Y nos llama mentirosos si lo hacemos de esta manera. También otro de los propósitos era advertir sobre los engañadores, los falsos maestros, que son instrumentos del mal que buscan desviarnos de la verdad. Estas personas no sabemos cuán conscientes eran de que estaban compartiendo falsedades. Puede ser que haya entre ellos personas muy sinceras, pensando de que estaban ellos en la verdad, pero estaban regando realmente doctrinas falsas, mentiras, engaños, ¿no? Y esto realmente causaba estragos en la iglesia y confundía a los hermanos. Es como si en nuestra iglesia dejáramos entrar a predicar y enseñar líderes de las sectas falsas que conocemos en estos tiempos. Eso sería una gran confusión y sería un gran error hacerlo, ¿no? Los hermanos en esos tiempos pues no tenían toda la doctrina desarrollada como la tenemos ahora. Ahora hay muchos estudios sobre las doctrinas, están clasificadas, están sistematizadas, y tenemos mucho material. En esos tiempos recién la Biblia en cuanto al Nuevo Testamento se estaba escribiendo y tenían en la mano el Antiguo Testamento y sobre la base también de las enseñanzas que por vía oral era transmitido desde Jesús a los apóstoles y a los discípulos de ellos. Entonces, muchos se levantaban diciendo, Dios me ha mandado para predicar el evangelio, para enseñar. Y al principio, de primera intención, no se sabía quién era un verdadero maestro, un verdadero enviado de Dios y quién no lo era. Entonces, había que advertir a la iglesia. También, otro propósito era mostrar las amenazas a perder el fruto del trabajo en Cristo. Y si usted sirve al Señor y se desvía, entonces realmente llega a perder el fruto de su trabajo en Cristo que ha hecho hasta ese momento.
por lo que estimula, dice, a examinar el fruto, lo que implica una autoevaluación como hijos de Dios. Ahora el consejo, mis hermanas y hermanos que están escuchando, cuando uno se va a examinar, se va a autoevaluar, la oración debe ser que el Señor escudriñe nuestro corazón, que el Espíritu nos guíe, porque podemos ser parciales en ese examen. Tenemos que ser imparciales, tenemos que reconocer el actuar de Dios en nuestra vida y ver las evidencias que las Escrituras manifiestan de aquellos que son verdaderos hijos de Dios y darnos cuenta si nosotros tenemos esas evidencias, si estamos viviendo lo que el Señor dice en qué consiste el Evangelio. También, otro propósito de la carta era animarnos a permanecer en la doctrina de Cristo. En otras palabras, en la enseñanza que dejó el Señor Jesús, revelando cuál es la condición de los que no perseveran en esta enseñanza, en esta doctrina. Advierte a no dar hospedaje a los que niegan a Cristo y enseñan falsas doctrinas. No hay que recibirlos, dice la carta, ¿no? Porque el que lo recibe, dice, se hace partícipe de sus obras. Y esto realmente es una advertencia que no solamente es del apóstol Juan, de ese viejito de aquellos tiempos, sino es una advertencia de Dios a través de este siervo del Señor. También otra cosa es que dice que él desea cumplir el gozo de sus hermanos de verse cara a cara con ellos. Y esto también era importante porque había la expectativa de tanto de la iglesia como de él de lo que llamamos ahora hacer un ministerio presencial, ¿no? No solamente por correo, digamos así, mediante cartas, sino que verse y compartir la palabra del Señor y las enseñanzas, la consejería, la misma comunión. Vamos a avanzar. Ya estamos terminando. Y como conclusión, la segunda carta del apóstol Juan es un manual de referencias para actuar con prudencia al hospedar a los que dicen ser servidores de Dios. Usted dirá, bueno, eso ya no nos atañe a nosotros en estos tiempos. Pues sí, de vez en cuando se presenta la oportunidad de brindar ayuda a una persona que dice ser creyente. Nosotros tenemos que tomar muchas precauciones, ser sabios, precavidos, ser muy prudentes para saber a quién ayudamos y a quién no. Es importante, sobre todo, también a quién deja usted entrar a su casa, ¿no? Tiene que ser una persona reconocida, que usted sepa de sus credenciales, quién es, quién lo envía, quién lo recomienda, ¿no? Para confiar en esa persona, porque ha ocurrido muchas cosas negativas que han causado mucho daño. Hay personas que han sido engañadas y estafadas por alguna persona que se ha presentado como un creyente, como un pastor, como un maestro, como un misionero, y que busca de usted que le haga un favor, ¿no? Que le dé algo, ya bien sea dinero u otras cosas. Entonces, y peor aún cuando esta persona es ingresada al hogar, a la intimidad de nuestras casas. Hay que actuar con prudencia, hay que orar, pedir referencias, comprobar exhaustivamente de quién se trata si es un desconocido, ¿no? También, como conclusión, esta carta es una súplica a todos los creyentes, usted está incluida, yo estoy incluido, todos estamos incluidos, para que mostremos el amor a Dios y a Jesucristo. Ahora, ¿cómo se muestra ese amor? Obedeciendo el mandato de amarse los unos a los otros, y también, otra vez, la palabra obediencia, y vivir en obediencia a la palabra del Señor. Estas cosas no son negociables, no se puede excluir, no se puede vivir la vida cristiana si nosotros no amamos a los hermanos y si no obedecemos la palabra del Señor. Antes de despedirme, quiero leer el versículo 8 de segunda de Juan,
y ustedes estaban con sus Biblias abiertas, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Nosotros debemos estar atentos, no solamente ser responsables, sino también tener convicción, estar seguros, o seguras también si quieren, de cómo estamos andando delante del Señor. Dios les bendiga, ha sido corto, pero era necesario saber las características de la carta que vamos a empezar a estudiar o que estamos empezando a estudiar a partir de hoy. Dentro de unos 15 días, posiblemente haya el siguiente video, si Dios nos da vida, y ya vamos a estudiar los pormenores. Pero usted y yo debemos seguir los consejos del Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Oremos. Gracias, Padre, porque tenemos en la Biblia una carta especial, como todo lo que tú haces, para la cristiandad, para los creyentes, los discípulos, que nos dan, Señor, enseñanzas muy precisas acerca de situaciones que se presentan cada cierto tiempo en la iglesia cristiana, en la iglesia de Cristo. Señor, danos sabiduría, danos humildad, para que nosotros no solamente aprendamos, sino también nosotros apliquemos en nuestra vida y en la vida de la iglesia estos principios. Señor, te pido bendición para la sociedad de la Liga Femenina, de Maranata, y para todos tus hijos también que están escuchando esta reflexión sobre tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanas y hermanos. Gracias